Nunca estamos solas, siempre tenemos una conversación interna que nos reta, nos motiva o desmotiva y nos hace repensar nuestra vida. En este podcast te invito a escuchar tu voz interior para reinventarte de adentro hacia afuera y así bajarte la luna sola. Mi nombre es Susana Arbeláez, tu host, y te invito a disfrutar de este capítulo. Comencemos. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola podcast. Hoy estamos desde Amelier Café en su nueva sede en Laureles, que nos abrió las puertas y está espectacular, tienen que venir. Y hoy estamos con un invitado muy especial y es John Vélez. John, bienvenido. Nada, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta y nada, estos espacios son muy chéveres para que todos nos conozcan y nada, aprendan de nuestras historias. Así es, y la historia con John es muy charra porque en el capítulo pasado o antepasado, ya cuando estén escuchando vino su esposa y nos contó toda su historia y dijimos, hay que ver la otra mirada de estas historias, así que bueno, John, mi primera pregunta es, ¿en qué momento decidiste ser bombero? O sea, ¿ya lo tenías claro desde niño o fue algo que se fue dando en el tiempo? No, mira, es algo que se fue dando en el tiempo, no lo tenía planeado. Yo desde niño siempre quise ser militar, siempre esa fue mi perspectiva de vida. Hice todo mi colegio, cuando me gradué me presenté al ejército, pero no se dieron las cosas y no pude pasar por dificultades, digamos, de la vida, económicas y todo, era una carrera bastante costosa, bueno, y no se pudo. Entonces, accedí a la universidad a hacer otra carrera, yo soy licenciado en Ciencias Sociales. Ok, eso no lo sabía. Ajá, y ahí ya conocí lo que es bomberos. Entonces empecé a ser bombero voluntario y es algo que no, eso colmó mi vida. Pero bueno, antes de que nos cuentes eso, ¿por qué decidiste empezar? ¿Por qué te gustaba ser militar? ¿Por qué te gustaba ser bombero? ¿O simplemente sentías la vocación? Mira, yo siempre tuve una premisa que me enseñaron mis papás y es que uno viene al mundo es a servir y el que no venga con esa premisa no sirve para vivir, así de Ok. sencillo. Entonces, de pronto cuando estaba pequeño era como ese ideal de ser militar para eso, para servir, para defender, para proteger al que más lo necesitaba. Cuando no se dieron las cosas, pues seguí en búsqueda de eso. Y ahí fue cuando encontré todo este mundo extraordinario que es el de los bomberos. Bueno, entonces seguías estudiando y siendo voluntario. ¿Cómo fue esa historia? Ajá, mira, yo cuando eso trabajaba en una ferretería, en los días, en el día, perdón, en la mañana a primera hora de 6 a 8 tenía clase y de 6 a 10 en la universidad. Y era voluntario los fines de semana. Y en las noches, muchas veces no dormía en mi casa, sino que me iba a dormir a la estación de bomberos. ¿Y cuántos años tenías cuando comenzaste? Tenía 16 Ok, años. súper joven. Cuando eso era bombero juvenil en Copacabana, en el Cuerpo de Bomberos Copacabana. Empecé a ser bombero y ya cuando tuve la mayoría de edad, ya sí pude empezar a salir a misiones, Ujú. diferentes emergencias que se iban presentando. Me gradué de la universidad y era profesor en un colegio de ¿Te acuerdas de Medellín. tu primera misión? Sí, de hecho, coincidencialmente, la primera atención que hice en Copacabana con la que hice en Bomberos Medellín fue la misma y fue una atención por unos enjambres de abejas. Ok. Fue algo sencillo, era un control de abejas y nada, sin novedad, mucha emoción, muy exitoso. De hecho, en mi casa mis hermanos, mi mamá se reían de mí porque era mucho entusiasmo, ya, un entusiasmo. Mucha pasión. Sí, es algo que, como dice la canción, el que lo vive es el que lo goza. Ujú. Y así fue avanzando y fue pasando mi vida. En un momento determinado estaba en la Universidad Autónoma y pasaron 3 máquinas de Bomberos Medellín, pues, Siendo profesor. siendo profesor Ok. y siendo bombero voluntario. Hoy en día las conozco pues porque ya pertenezco a Bomberos Medellín. Era la máquina 12, la rescate 2 y la máquina 30. Pasaron las 3 máquinas en fila, iban para un incendio. Cuando yo vi pasar esas máquinas, yo dije, no, no, Estoy en el lugar estoy en el equivocado. lugar equivocado. Y ese día me hice una de las preguntas más importantes en mi vida. Y era si quería tener dinero o ser feliz. Porque ser bombero es algo que en nuestro país, No es tan bien pues, remunerado. exacto. Y nada, aquí estoy 19 años Siendo feliz. después, siendo el hombre más feliz del mundo. Bueno, mejor dicho, nos tiraste tanta información que no sé por dónde empezar. John,
¿Qué tiene que hacer una persona para ser bombero? ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cómo entraste ahí? O sea, primero siendo bombero voluntario y después te empezaron a capacitar o estudiaste. ¿Cómo funciona todo este mundo que es súper nuevo para Listo, mí? listo. Entonces, a nivel mundial existen universidades y existen carreras para ser bombero, en los Estados Unidos y en Europa, pero en Colombia no, desafortunadamente no. Entonces todavía es algo, digamos que muy empírico. Ok. Entonces empezamos en los cuerpos de bomberos voluntarios. Cuando somos voluntarios, ahí nos dan una capacitación básica en escaleras, mangueras, comportamiento del fuego, algo muy básico de químicos, Ujú. atención primaria de pacientes con trauma y empiezas a escalar. Eso es algo que se llaman cursos que hoy en día se llama Bomberos uno y Bomberos 2. Es como la Universidad de los Bomberos. Es como la Universidad de los Bomberos, pero la estudiamos en los cuerpos de bomberos voluntarios. Hoy en día, en el área metropolitana, lo ofrece el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Medellín. Ahí ya estudias, te gradúas. Lo chévere de esto es que desde que empiezas a estudiar, empiezas a ejercer. Ok, es práctica de una vez. Exacto. Teoría y práctica. Exacto, es algo que vos vas a ir construyendo día a día. Entonces, te enseñan, por ejemplo, el comportamiento del fuego y en la tarde tienes un incendio. Y vaya, Y aplique. vaya, entonces los más veteranos, los más expertos te van diciendo así sí, así no, venga para atrás, protéjase y ahí ya vas construyendo. Y esa experiencia, con ese conocimiento, ya te va formando como bombero. Cuando ya logras entrar a una institución como es el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, que es el cuerpo de la ciudad de Medellín, ya empiezan unos cursos, incluso internacionales. Ok, Entonces, digamos que lo básico es cuando vos estudias para ser bombero. Y eso es el Bomberos uno y Bomberos 2. ok. Y hay, o sea, lo que mi pregunta es porque uno muchas veces asocia a bomberos solamente con apagar incendios, pero por las historias que nos has contado nos damos cuenta de que hay mucho más atrás. ¿Eso se aprende en otros cursos o en todos se dan de todas esas herramientas un Listo. poco? Entonces, cuando vemos un eje transversal, Ok. que es la lucha contra el fuego, en todas sus modalidades. Están los incendios estructurales, como su nombre lo dice, son estructuras de Ujú. cualquier forma o tipo de construcción o material. Los incendios vehiculares y los incendios Forestales. forestales. Y cada uno se atiende de manera diferente, pero te enseñan todo eso en lo básico. Ok. A medida que tú vas creciendo en tu carrera profesional, te vas especializando. Por ejemplo, cuando yo empecé hace 19 años, era bombero. Hoy en día soy bombero especialista y Ok. tengo varias especialidades. Por ejemplo, yo soy especialista en materiales peligrosos y armas de destrucción masiva. Escogiste una sencillita. Ahora les cuento qué es eso. También me Sí. especialicé en rescate vehicular, Ujú. que ese se divide en tres ramas. Entonces está la liviana, una intermedia y la pesada. Y también en estructuras colapsadas, que es como lo que más la gente identifica porque es cuando tenemos temblores de tierra, cuando tenemos movimientos en masa, que se caen las estructuras y la gente queda atrapada. Ok. Ese rescate o esa recuperación que se hace eh, es basado en todas esas técnicas que aprendes en estructuras colapsadas. Wow, tanta información que quiero hacer muchísimas preguntas. Bueno, entonces nos estabas contando que empiezan en lo básico y ya tú te empezaste a especializar. ¿En Exacto. qué momento decidiste en qué especializarte? Bueno, cuando ya estaba en Bomberos Medellín, porque no es un secreto, los bomberos voluntarios desafortunadamente en Colombia tienen un apoyo muy limitado. Entonces siempre esa limitación te lleva a lo más básico, Ok, desafortunadamente. Cuando ya llegas a un cuerpo oficial, que digamos que es un cuerpo de bomberos con un brazo más fuerte, que es el Estado, entonces por ejemplo Bogotá, Medellín y varios en el país, tienen más dinero para invertir. Y cuando invierten, también invierten en la educación de ese bombero. claro, capacitarlos mejor. Exacto. Entonces, vos ya te vas enamorando de las diferentes ramas. A mí, yo soy bombero, pero lo que más me llama la atención es el rescate, ¿sí? En todas sus modalidades. Y hay muchas. Hay rescate acuático, rescate en alturas, en espacios O sea que confinados. físicamente eso te exige a ti. O sea, hay un entrenamiento físico también. Claro, claro. Nosotros tenemos, en nuestras estaciones debemos de cumplir con un entrenamiento básico de 1 a 2 horas en el gimnasio, fuera de un entrenamiento bomberil, pero la responsabilidad es de cada bombero.
En mi caso, pues yo juego fútbol, monto bicicleta, voy al gimnasio y entreno con mis compañeros en la ¿Y estación. cómo es ese entrenamiento en la estación? Contanos un poquito. Listo, entonces, en la estación lo dividimos en dos partes. Uno es un entrenamiento netamente físico, en el gimnasio. Todas las estaciones de Bomberos Medellín tienen su propio gimnasio. Entonces, haces levantamiento de pesas, haces elíptica, caminadora. Un entrenamiento como muy convencional, pero es algo como hoy en día, pues antes no se llamaba así, pero es algo como CrossFit. Ok. Es algo de mucha intensidad, mucha fuerza, Ujú. porque el trabajo de bomberos es muy explosivo. Y la otra parte del entrenamiento ya es más bomberil. Entonces, entrenamiento con cuerda, ya nos ponemos el traje contra incendio, hacemos ¿Cuánto búsqueda y pesa rescate. un traje? Más o Listo. menos. Depende. Y ya te voy a explicar de qué depende. Nosotros tenemos nuestro uniforme, como la gente nos ve en la calle, que es un uniforme azul. Nosotros nunca nos desprendemos de ese uniforme. El traje de incendio va encima. ¿Sí? Un traje de incendio puede estar oscilando entre todo el equipo, te estoy hablando, pantalón, chaquetón, guantes, casco, Todo. el sistema de respiración autónoma, que no es oxígeno como la gente piensa, porque el oxígeno es un comburente, ya haríamos una bomba a la espalda, simplemente es aire ambiente comprimido en una botella para nosotros respirar dentro de los incendios y dentro de espacios confinados. Estamos hablando entre 18 a 25 kilos seco. Y mojado. Mojado, ya podemos estar hablando entre unos 24 a 28 kilos extra a tu peso. Wow. Y eso lo tenemos que llevar a que ser bombero es algo, digamos, muy inmediato. Y así es todo. Por ejemplo, estamos acá haciendo esta entrevista y si sonaran las alarmas, tenés 1 minuto con 10 segundos para estar montado en la máquina. Un minuto. Ok. Y Para montado es ponerte. ponerte todo y montarte al camión de bomberos y salir. Pero ya se montan al camión de bomberos con todo el traje o se lo van poniendo o cómo es. O Te sin. montas a la máquina de bomberos aproximadamente con un 70%. Ok. ¿Qué es un El 70%? pantalón. Botas, pantalón Listo. y el chaquetón. La máquina, en el camino a la emergencia, ya te terminas de vestir, poner guantes, un hood o monja, pues porque queda uno como con una capuchita, y el casco. Y ya llegas al lugar del incidente. Ok. Y no podemos darnos el lujo de que una persona está atrapada y yo decirle, no, espérese, yo descanso y ya lo rescato. Claro, es que es cuestión de segundos de salvarle la vida a esa Es persona. inmediato. Entonces es algo muy rápido, por eso el CrossFit hoy en día es algo que se ha acomodado muy bien al entrenamiento de los bomberos. Claro, es que pues no tener como un buen acondicionamiento físico definitivamente no va. ¿En qué situación has sentido que te ha servido mucho tener como esa capacidad física? Algo que tú hayas dicho, Dios mío, yo saqué fuerza, pero no sé de dónde. Listo. Hay algo muy, muy puntual y son los edificios. Siempre que tenemos algo en un edificio, ya sea o un rescate o un incendio. Antes de las Torres Gemelas, de que pasara la tragedia de las Torres Gemelas, estaba en toda la teoría de los bomberos no utilizar los ascensores por ningún motivo. De hecho, hoy en día todavía se dice que no se deben de utilizar los ascensores. Después del 11 de septiembre viene una modificación y ya diseñan ascensores que pueden estar en medio del fuego, más resistentes, con unas cavidades donde corre el carro del ascensor que le permite una protección a los bomberos. Pero acá en Colombia todavía no tenemos ese tipo de construcción. Entonces, cuando los incendios son altos, tú llegas al lugar del incendio y tú miras, respiras 22, 23 pisos. Con todo ese equipo subís Por las por escalas. las escalas. Ok. Entonces, ahí es cuando más se evidencia lo que uno necesita. No, y la adrenalina, mejor dicho. Exacto. Y lo otro es los incendios forestales. Los incendios forestales en la ciudad de Medellín son muy comunes, porque como estamos en un valle, entonces donde nos dejan los camiones de bomberos no es siempre el lugar del incidente. Les toca caminar. 2, 3 horas para llegar al incendio. Wow. Y después de caminar por las montañas de Medellín y el Valle de la Burra, cuando apoyamos otros municipios, es empezar a trabajar. Y es lo mismo, no da espera. No es, hey, espérese, yo descanso y ahora controlo el incendio. No, porque para mí personalmente y para todos los bomberos es tan importante la vida en cualquiera de sus representaciones, desde una persona Está un hasta un animal. animal, ¿sí? Hasta la misma flora, los árboles. O sea, entre menos destrucción tengamos para nuestro planeta, mejor va a ser para la humanidad. Entonces le damos con la misma intensidad y son horas, o sea, un incendio. Hemos tenido el incendio forestal más grande en el que yo he estado,
duró aproximadamente 17 días. Dios. Y fueron 17 días constante. Obviamente vos descansás, entonces ya vienen otro tipo de operaciones, entonces trabajas 8 horas, descansas 4 horas, puedes ir Se a van trabajar rotando 6, entre los exacto, entre los compañeros. diferentes equipos que van atendiendo la emergencia en los incendios forestales y en los estructurales igual, simplemente entonces ya es por horas. Trabajas 2 horas dentro del incendio, descansas otras 2 y así hasta tener todo controlado. Johnny, los bomberos es como los médicos que si los llaman, salga, donde Sí, esté, como donde estés esté. y donde sea. Sí, nosotros tenemos un esquema de turnos para trabajar. Para la ciudad de Medellín trabajamos un turno de 24 horas por 48 de descanso. Pero esas 48 de descanso están sujetas a que en cualquier momento, si la ciudadanía lo requiere, una llamada y estés Disponible. disponible. Ok. Bueno, y ahora entremos más en materia a hablar de en qué te has especializado, que nos cuentes un poco de esas especialidades y también, ¿por qué no?, algunas historias ancladas a eso que has aprendido. Listo. Hoy en día me encuentro en la estación de materiales peligrosos de la ciudad de Medellín. Esta especialidad, digamos, es como el top dentro de los bomberos a nivel mundial, porque es muy exigente, porque se puede, o sea, es casi que prohibido cometer errores. Ok, ¿Qué atendemos en esta calidad de emergencias? Es todo lo que tenga que ver con químicos y todo lo que tenga que ver con materiales peligrosos. Y un material peligroso, para que la gente me comprenda, es el hipoclorito, lo que conocemos como el límpido. ok. Eso es un material peligroso. De hecho, una de las tasas más altas de accidente y de muerte en los hogares es por mezclar algo tan básico, y acá pues como un consejo para que la gente Maravilloso. lo tenga, es cuando nos metemos a lavar el baño, mezclamos hipoclorito con detergente en polvo y eso genera una reacción química. Por eso la gente cuando está lavando los baños y se encierra se empieza es que a sentir mareada. Y lo que pasa es que esa reacción química lo que hace es que desplaza el oxígeno Ah, y vos te vas quedando ya sin entiendo oxígeno todo. dentro del recinto y Claro. puedes morir por eso. Entonces, Wow. desafortunadamente, los lugares más peligrosos con este tipo de químicos son nuestros hogares, porque no tenemos una educación en el manejo de los mismos. Emergencias con esto, no, todas las que quieras. Acá en Medellín nos tocaron dos muy complejas. En la 33, donde Ujú. quedaba el antiguo Comeva. Sí. Ahí tuvieron un mal uso de un químico para descongestionar todas las tuberías del aire acondicionado, un ácido, pero le aplicaron tanto que este empezó a derretir la tubería y ese Wow. ácido empezó a A caer sobre caer. las personas Y los y sobre, quemaba. exacto, te Claro. irritabas como echarte tiner o algo. Y era un edificio de 9 pisos y tocó desocupar todos los pisos porque toda la tubería empezó a inundar todo el edificio. Pues no teníamos un problema de inundación por la cantidad, pero sí era una lluvia de ácido. En esa Lluvia de emergencia ácido. duramos aproximadamente 36 horas. Wow. Y no son 36 horas donde vos podés estar como tranquilo, porque el mundo de los materiales Se peligrosos, puede colapsar. no, ahí no. Ahora eso lo vamos a ver ahora. Acá lo que pasa es que el ácido al caer empieza a quemar a Ujú. las personas y empieza a afectar todo, el material de oficina, los medicamentos, que fue lo que más, digamos, costoso físicamente fue. Entonces vos tenés que meterte dentro de un traje, para que la gente me Diferente al de entiende, bomberos. diferente al de bomberos. Cuando tuvimos todo el tema del COVID, que la gente se metía dentro de un traje y quedaba como un Teletubby. Ese es el mejor ejemplo porque la gente Lo lo asocia. relaciona. Es un traje que vos, mientras que estés literal dentro del traje, porque vos ingresas con tu propio aire y te sellan. O sea, vos subís un cierre especial y te sellan. Todo lo que pase dentro de ese equipo te aísla totalmente del Del ambiente ambiente. exterior. Entonces, ahí va el entrenamiento también físico. Nosotros en nuestra botella de aire tenemos aproximadamente unos 5.500 psi de aire. Esto suena mucho. Para un bombero entrenado es aproximadamente entre 20 minutos a 30 minutos de trabajo. Para una persona sin entrenamiento son 5 minutos de aire. Ok. ¿Listo? Entonces, claro, vos dentro de un traje que, para que me entiendan, es como si te plastificaran el calor. Podemos estar en una operación, estar perdiendo entre de 3 a 6 kilos de peso por la deshidratación que sufrimos dentro del traje. Y es eso
por 36 horas. Entonces vos trabajas media hora, Un desgaste descansas media hora, impresionante. tenés ya con el resto del equipo, entonces ya preparamos una alimentación diferente, porque entonces ya no tomamos agua, sino que empezamos es a consumir alimentos ricos, pues que nos den más energía, más hidratación. Entonces, por ejemplo, ya no tomamos agua, sino que suero, ya no es tanta carnita, sino entonces más bien bananito, La magia de la más alimentación. pastas. Entonces, claro, porque Sí. vos ya tenés que Necesitas más tener más energía, energía. claro. Esa fue una de las más complejas. Y la otra fue una empresa de químicos, lo que es hoy en día la IPS universitaria, que antiguamente la conocíamos como la Clínica León 13. Ujú. Ahí al lado hay una empresa de químicos, esta se incendia, y mientras que un equipo de bomberos evacuaba parte de la clínica, nosotros conteníamos la emergencia con los químicos, que era más compleja aún, Claro, porque porque si eso teníamos se el fuego, estalla, pero teníamos los químicos. Entonces, claro, ahí sí ya teníamos el riesgo, como decías tú, que explote. explote, que la estructura colapse o que los químicos empiecen a dañar la gente, o sea, a presentar mareos, intoxicación, todo eso. Otra muy particular fue un atentado terrorista. Entonces, ahí tenemos los materiales peligrosos y las armas de destrucción masiva. Fue un atentado terrorista que hicieron en el centro comercial Unicentro, dentro del Éxito. Hicieron una piña como de yeso y la cargaron con explosivos. Ay, Dios mío. Alguien, una persona del común, haciendo su mercado, detecta que hay una piña extraña, que sale unos cables de esta, e informa a la policía, informa al 123. Entonces el 123 empieza a despachar las agencias que requiere para eso. Entonces ya estuvo el ejército, la policía, Como antiexplosivos, para corroborar bomberos. que sí. Exacto. Entonces ya se hace un cerramiento. Nosotros como bomberos pues vamos, hacemos el reconocimiento, pero ya la parte antiexplosiva en nuestro país sí o sí ya le corresponde a las autoridades. Entonces, nosotros hacemos el reconocimiento, llega la policía, le informamos y ya ellos llegan con todo el equipo antiexplosivos, extraen esta piña artificial del establecimiento y hacen una detonación controlada en vía pública. Esto es como de los casos más complejos. También hemos tenido incendios de hidrocarburos. De pronto aquí la gente que vive en la ciudad de Medellín es, por ejemplo, en la terminal del norte, que hay unos tanques grandísimos de combustible. En Girardota y Barbosa tuvimos un incendio de una de estas fábricas y fue algo complejo también extinguir y controlar toda esta cantidad de combustible que teníamos en este sitio como tal. Entonces ahí básicamente está la especialización que hiciste en químicos y materiales peligrosos. Ajá, sí, Bueno, continuemos con la otra. listo. Estructuras colapsadas. La más, me imagino que es muy, no, es muy Hay compleja. dos, no, no, es que es muy complejo. Mira, te voy a contar cuatro que para mí marcaron mi vida. Exacto. Hace aproximadamente unos 12, 13 años, el desastre de la Gabriela, que fue en Bello. Este fue un desprendimiento de tierra, el cual prácticamente sepultó todo un barrio. En este estuvimos aproximadamente unos 22 días en operaciones. Inicialmente se hace un rescate, pues bueno, cuando uno está trabajando, las personas que están vivas se rescatan y las personas que están muertas ya se recuperan. ¿Listo? Entonces ahí como la terminología. En este desastre, ¿cuánto tiempo aproximadamente pueden salvar vidas, pues personas que estén heridas? Listo. Entonces, te voy a dar el ejemplo con este desastre. Entonces, tuvimos la emergencia. Las primeras horas son vitales. Digamos, estamos hablando aproximadamente de unas primeras 12 horas. Ahí empezamos a hacer toda la implementación de rescate. O sea, solamente vamos a buscar las personas que tengan Vivas. vidas y animales. Todo. Empezamos. Es un trabajo más cuidadoso, es un trabajo, digamos, más despacio, porque pues trabajamos con equipo pesado y una persona viva y vos llegas y la vas a porrear con un pico, una pala, una retroexcavadora, entonces se hace más despacio. Digamos que este periodo se puede extender hasta unas 24 a 36 horas. De ahí en adelante ya Ya cambia el procedimiento, ya empezamos a hacer un trabajo más de recuperación, pero no deja de existir la estos posibilidad. de que encontremos personas con vida y que se llaman personas milagro.
Digamos que en Haití tuvimos, que en el mundo de los bomberos, pues es una hermandad, no importa de a dónde eres bombero del mundo y ya. Tuvimos algo muy particular con un niño y es que encontraron un niño después de casi 5 días con Wow. vida. Pero esto lo llamamos caso milagro porque es muy, muy, muy complejo que pase, pero igual pasa y es muy satisfactorio para nosotros como bomberos. Entonces, acá en La Gabriela son datos escalofriantes, pero que digamos que lo acompañan a uno como rescatista. Ahí se recuperaron 88 personas sin vida y nada más 6 personas se pudieron rescatar con vida. Uf, Y fue muy triste porque fue en una época de diciembre donde habían primeras comuniones. puros niños. Exacto, había en un lugar del barrio un parque infantil y estaban los niños celebrando su primera comunión. Yo estaba en ese equipo de búsqueda y rescate que localizamos el parque infantil. Hay algo muy puntual y eso es de cada rescatista. Usted tiene su punto flaco. Nosotros no somos de acero ni nada, ni somos Claro, es uno que esa sí, pregunta te la voy a hacer más adelante. exacto, uno sí adquiere cierta resistencia, pero no es invencible. Vos empezar a desenterrar un niño y salir con un bebé de brazos, o sea, con el cadáver, o sea, pues con el cuerpo del niño sin vida y es muy complejo. Es muy complejo y ahí realmente te das cuenta de que estás hecho. ¿Por qué? Porque es el niño, por ejemplo, yo fui una de las personas que sacó la niña de la primera comunión con su vestidito de primera comunión y dentro de las instalaciones que se organizan en todo este escenario de rescate hay una morgue. Yo entrego la niña a la morgue, ya el personal de CTI y Fiscalía se encarga. Vos no podés como tomarte un tiempo de, no, es De que de respirar, respirar. sí. Tenés que seguir Exacto, rescatando. es de inmediato, o sea, uno entrega el cuerpo y vamos por más. Y ya después vos verás cómo, Gestionas tus sí, emociones, sí. exacto, vos ya verás después cómo procesas eso. En el momento suena muy egoísta, pero ya no es tu problema. El problema es rescatar y salvar las personas que más se puedan. Con el tiempo uno aprende a lidiar con eso. ¿Cómo fueron en tu caso, en tu historia, esas primeras emergencias donde tenías que hacer esto, como cuando no tenías tanta experiencia? Porque me imagino que después del tiempo para ti no es que sea más fácil, sino que ya sabes cuáles son las prioridades, pero obviamente cuando eras más joven, algo que tú recuerdes que haya sido muy difícil para ti en esos primeros pasos. Listo. Eso fue una emergencia en el municipio de Copacabana. Fue un bus que se quedó sin frenos, impactó contra una vivienda. Estaba realmente muy nuevo. Tenía, si acaso, un añito como bombero. Y empezamos, bueno, la estructura colapsó, se hace un censo, vea cuántas personas viven en la casa, 5, salieron 2 con vida, faltan 3. Y empezamos a buscarlas. Claro, es lo mismo, vos no puedes parar de buscar, pero vos internamente sí, ay, güey madre, venga, y si yo lo ¿Cómo me lo voy a encuentro, encontrar? ¿Qué y si yo hago? soy el que lo Sí. encuentro, incluso digamos que en tu interior vos decís, no, es mejor No que me lo lo quiero encuentre encontrar yo. eso, que lo encuentre otro y que Sí. después me llame a ver si yo sí soy capaz. Pero bueno, no, lo encontré yo, una de las personas. Empecé a excavar y digamos que logré visualizar la cabeza de la persona como tal. Y ahí tuve como una pausa, Claro, te enfriaste. como, uy, sí me tocó a mí, lo encontré yo. Listo, soy capaz, no soy capaz. Empezaste con esos Exacto, cuestionamientos como una internos. autoevaluación, pero muy rápida. Bueno, sangre en una persona muerta, y lo voy a tocar, porque, o sea, se te pasan mil cosas, pero eso es muy rápido, eso es segundos. Oh, listo, sí soy capaz, ta, 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 La y empecé. adrenalina. Ese fue mi única vez que me hice esa pregunta, si era capaz. 19 años después es totalmente distinto. Como tú lo dices, la experiencia te fortalece un área y es de aceptar mejor las cosas. Igual te duelen, igual te molestan, pero ya las superas más rápido y ya es algo como automático. Ese fue el primer caso y hasta el día de hoy nunca afortunadamente gracias a Dios y a la vida, no he tenido que llegar a parar para ver si rescato o no una persona como esté. Y pues las historias son
escalofriantes, o sea, son literal, son dantescas. A mí me ha tocado hasta retirar las llantas de un vehículo para extraer un cuerpo. Dios. John, nos estabas contando esas 4 historias Ajá, pues ya pasamos la primera. listo. La segunda, la mina San Fernando en Amagá. Ujú. Ese día yo conocí el peor trabajo del mundo. Y mis respetos para esa gente y es ser minero. Uy, no, 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 eso es impresionante y se los digo yo que he estado en lugares, La claustrofobia que se debe sí, sentir, el calor. no, no, esto fue una explosión que ocurrió en la parte interna de la mina. Esta gente estaba 2,5 kilómetros bajo la tierra, Wow. en un espacio aproximadamente de 60 centímetros. Es que 60 centímetros es algo muy pequeño. Ese es el corte, así lo llaman ellos. O sea, ahí están extrayendo el carbón y ahí se presentó la explosión. Eh, Ahí fallecieron 77 personas. Qué fuerte. Eh, Ahí hay como un ente especial de ellos, de los mismos mineros, que se llama rescate minero. Entonces, a estas profundidades no ingresa cualquier persona, ni nosotros como bomberos. Ingresa es rescate minero. Pero nosotros ingresamos aproximadamente unos 700, 800 metros bajo la tierra. No, Susi, vea, no, eso es escalofriante. O sea, vos saber que tenés tu mano en la cara y literal no te Se la ves. puede. O sea, no, no, o sea, se toca y usted ni siente que es su mano. O sea, eso es Wow. escalofriante. La temperatura, la humedad. No, uno dice, no, con razón dice que el diablo vive bajo la tierra. Eso es infernal. Y la emergencia fue la explosión desmembró los cuerpos, la forma de identificación era muy bizarra, porque cuando extraíamos los cuerpos, los mineros cargan su casco, una linterna, y la linterna se la atan al cuerpo con una correa de cuero muy gruesa. Y en la parte plástica el portabaterías tiene un número que lo hacen con un clavo caliente. Entonces, Sí. el 1, el Para 2, el 3. identificarlos. Exacto. Entonces, cuando va a empezar su jornada laboral, me pongo como ejemplo, el minero John Vélez va con la linterna número 11. Claro, nosotros extraíamos partes de los cuerpos y lavábamos La la linterna. linterna. Entonces decíamos, algo tan dantesco como un torso, sin piernas, sin cabeza, sin manos. El torso y lavabas la batería y decía, este torso es del 34, nunca se me olvida ese número, 34. Y ya miraban en la lista quién ¿Quién era el era? empleado número 34. Ah, no, ese es fulanito de tal. Y así. Wow. Y incluso hasta llegamos a encontrar unos brackets con 2 dientes. No. Y esos 2 dientes, con eso hicieron la identificación y Wow. ya, que son unos tesos, esta parte de la SIJIN y la fiscalía eh, empezó como un armatodo. Esta parte del cuerpo es de De este. para entregarlos a su familia. De hecho, fue muy, muy teso Pero eso. la familia ve eso, o simplemente, No, 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 obvio, no, no, no. imagínate, Esto que les pues, estoy contando es en el punto caliente, o sea, claro, donde Dios ocurrió la mío, emergencia. La familia siempre va a estar retirada, no, kilómetros, claro, ellos no ingresan allá. O sea, esto es, digamos que top secret que se están sí, enterando aquí. que no, ok, La otra, listo, a esta terminamos esa operación. La otra fue Space, que ese Space, sí, ese es fue muy muy renombrado conocido, en la ciudad de sí, Medellín, digamos que porque era una estructura, digamos, sana, sin problemas en su construcción, pero falla una de las columnas. Y estas columnas, ella implosionó, o sea, su propia carga se aplastó ella misma. Gracias a bomberos se hace una evacuación y rápida, es muy complejo porque la gente eh, no, es que es como antinatural, que yo llegue a sacarte de tu casa a la fuerza, literal, con policía, es que se tiene que ir, pero es que esta es mi casa. No, a mí no me importa si es su casa, si su o casa sales o te valió mueres, millones, exacto. Y se logra hacer la evacuación del edificio y nadie pensaba que eso se iba a caer. En ningún momento. Claro, se sabía de la falla de la estructura, se sabía que el edificio tenía problemas, pero no en la imaginación de nadie que la estructura iba a colapsar, para nada. pero esas fallas ya se sabían cuando se construyó, o No, se dio, no, él se construyó. A los pocos años de construcción la estructura falló. ok, Y ya viene otra parte de Bomberos Medellín, que es el DAGRED, tiene ingenieros y ya mandan a hacer el estudio de la estructura y todo, y ellos son los que deciden, esto hay que evacuarlo a como de lugar. No sé, muy parecido como,
no sé, como a escenas como el fin del mundo o algo así. Nosotros íbamos caminando por los balcones y atravesábamos de un apartamento a otro por las grietas de la pared. Wow. Las puertas ya no cerraban, las ventanas Y explotaban aún los así la gente no vidrios quería salir. y sin embargo así había gente que había que sacarla. Y lo bonito de esto es que ya sabíamos que podía colapsar y sin embargo los únicos que estábamos en el edificio éramos los bomberos. Y a mí nunca se me va a olvidar una historia de Space que fue un gato. Vea, atrapar ese gato fue misión imposible. Era un edificio que sus apartamentos eran dúplex y atrapar un gato asustado en un apartamento dúplex, eso saltaba todo. Claro. Pero fue muy lindo porque el edificio todavía no había colapsado, pero cuando le entregamos el gato a su dueña, que era una niña, alguien nos gritó, es que, bueno, no sé si se puede decir palabras, pero Dale, ustedes son tranquilo, unos tranquilo. huevos, pues, pi, 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 y todo, y estúpidos por un gato. Y la niña La emoción. lo miró y dijo, es que es mi gato. Ay, no. Esas partes, no, eso, o sea, ahí sí ya y no tiene precio, o sea, ahí sí, eso no, no, Es muy sí, es gratificante su para gato, ti. y eso es lo que se guarda uno como rescatista. Ya colapsa la estructura, despachan la primera máquina de bomberos porque suponíamos que la estructura estaba evacuada. Y había gente. Cuando llegamos, se empezaron a hacer algunas indagaciones y los vecinos decían, no, es que ahí había una gente trabajando. Ah, Ahí se veían luces, ahí se veían chispas como equipos de soldadura y todo. Claro, el primer bombero que llegó, que hoy en día es teniente y casualmente es mi jefe en este momento, teniente William Correa, informa de que hay personas atrapadas. Y eso ya es otro cuento. Ya se hace el despliegue de más equipos, más máquinas y empieza una labor muy ardua por la búsqueda de estas personas. Y era muy paradójico porque la gente miraba la estructura y decía que los bomberos no hacíamos nada. Y es porque yo para qué voy a buscar encima. Las ujú, personas están debajo. sepultadas. Entonces, claro, nosotros se construyen unos túneles y se va buscando. Entonces, la gente siempre veía la estructura y no se veía nadie trabajando, pero realmente éramos Abajo. cientos trabajando bajo la tierra para tratar de localizar las personas. Esa emergencia también fue aproximadamente de 14, 15 días. Se recuperaron 13 personas y se lograron rescatar 3 personas con vida. Y ya de ahí, ya pues todo lo que significó para la ciudad esta emergencia. John, ¿qué recuerdas de alguien que, o sea, ustedes tienen contacto de las personas que salvan o en algún momento te ha tocado que alguna persona que salvaste te diga como gracias o quiera pues como agradecerte de alguna manera o simplemente ustedes la rescatan y se van? Mira, hay algo y es que pues a uno le enseñan a no engancharse con el caso o con la persona, pero hay casos muy particulares que no es que nosotros lo busquemos, Simplemente se da. exacto, o nos buscan. Hay una historia muy particular que ahí me dejó muy sorprendido. Recién ingresado a Bomberos Medellín, estamos hablando hace por ahí unos 12 años, un accidente de tránsito en la avenida regional. Una chica, la cual en ese momento trabajaba en una entidad bancaria, cae de su moto y un vehículo tipo camión pasa por encima de ella Dios. y queda atrapada por su brazo. Es muy impactante porque era en el piso. Ella me decía, bombero, no me vaya a dejar morir. Y uno es haciendo todo este trabajo, claro, eso no soy yo solo, eso somos un equipo, un bombero solo no sirve de nada, eso somos un equipo, entonces es gente haciendo levantamiento del camión, el otro pasando equipos, el otro estabilizando la persona, pasándole medicamentos, todo eso es un equipo, es muy lindo, o sea, es muy caótico, pero dentro del caos el orden y la excelencia es abismal cómo se maneja. Sacamos la chica, se fue en la ambulancia y nunca volvimos a saber de ella. 6 meses después estábamos en la estación sentados y llegó alguien. Ah, buenas, es que ando buscando al bombero John Vélez. Porque yo fue el momento que yo estaba casado con ella. Ah, ¿cómo estás? Usted no se acuerda hace 6 meses de una persona. Claro, ella llegó sin su brazo, perdió el Claro. brazo,
pero llegó Viva, viva. sí. Y nos llevó torta y entonces ya no fui yo solo, fue el resto del equipo, Ujú. mira, te presento ta. Ay, qué Eso es muy nota. bonito. No es muy común que pase, pero sí pasa. Con los animales también. Cuando hacemos un rescate animal, la gente, no, eso a uno le ofrecen plata, comida, pero no. O sea, aquí estamos es para servir y cada persona con sus impuestos paga esto. Entonces, pero sí, es muy poco lo que nos busca, pero es muy gratificante. Es muy gratificante saber que muchas vidas están por ahí, como digo yo jocosamente, por culpa mía. Acá quería preguntarte algo y es, em, si las personas estamos en medio de un incendio, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque hay mucho desconocimiento. O sea, yo en un incendio o en un colapso de una estructura, literal haría como en las películas, no sé, meterme abajo de la mesa o lo que dicen que en el marco de la puerta. Pero tú que eres experto en esto, ¿qué recomendaciones puedes darle a las personas que nos están escuchando? Listo. Entonces, vamos a empezar por el tema de incendios. La evacuación de los incendios es algo vital. Cuando se presenta un incendio, lo primero que debemos de hacer es llamar, en el caso de Medellín, al 123. Siempre. Si es pequeño o como lo llamamos nosotros, si es un fuego incipiente, no importa. Siempre Porque pide se puede ayuda. transformar. Exacto. En cuestión de segundos el incendio puede crecer de manera exponencial y puedes perder la vida. Entonces, lo primero es evacuar y llamar al equipo de emergencias, en este caso los bomberos. Cuando se presenta un incendio, lo que debemos de hacer es buscar la parte inferior de la estructura, o sea, el piso, y salir gateando, Ok. si es mucho el humo, porque ese humo, las personas que más mueren en los incendios es por la inhalación de humo, porque empiezan a inhalar este humo, pierden el conocimiento, quedan atrapadas Se y desmayan. después mueren incineradas o este mismo humo tóxico termina por causarle la muerte. Entonces, primero es evacuar. Si ves que el incendio inició y puedes salir corriendo, dale, de una, corre. Aléjate del lugar No lo cojas más nada y rápido, chao. nada. Esto es algo pero muy importante. Nunca, siempre que hagas una evacuación en cualquiera, si es un incendio, si es un sismo, nunca te regreses. Es que mi cartera favorita, por ejemplo, las chicas, es que mis zapatos favoritos, es que mi cédula, es que el dinero, es que las escrituras, no, porque en ese momento que te devuelvas Puede pasar algo. puede pasar algo y puedes perder la vida. Entonces, uno nunca se devuelve. Siempre, si tienes hijos, coger los hijos, los niños, los animales y evacuar con lo que tengas. Si ves que el incendio se propaga muy rápido de humo, entonces es ponerte en posición cuadrúpeda y gatear y buscar la salida más cercana y evacuar. Eso sería en el tema de incendios. En el tema de estructuras colapsadas, a ver, cuando estamos en un sismo hay que evacuar, Ujú. pero depende. Pero, o sea, es que yo solo me Exacto, imagino y yo, si me voy para afuera, pues, exacto. Entonces vamos a ver que estas evacuaciones tienen un tiempo establecido. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta y tú me respondes si sirve o no sirve. Si tú listo. estás en un piso 23 y empieza el sismo, ¿cuánto crees tú que tardarías en bajar 23 pisos? Pues Sin con, ascensor, mm, porque en sismo no se debe utilizar el claro. ascensor porque la máquina puede fallar y quedarte atrapado. No, pues pueden ser 2, 3 minutos. Y esos 2, 3 minutos en un sismo es muchísimo tiempo. Entonces, hay un tipo de estructuras, digamos, donde se recomienda buscar espacios seguros. ¿Qué son los espacios seguros? Bueno, entonces los espacios seguros no son las mesas, que Claro, una mesa de madera. exacto, desafortunadamente decimos, no, es que las mesas es un espacio seguro, pero esto no es así, porque nuestras mesas no están diseñadas para soportar eso. Claro. Por ejemplo, los orientales, esa parte donde se presenta tantos sismos, ellos sí diseñan mesas que Claro, para esas soportan el peso. emergencias. Entonces, por ejemplo, en Japón y esto, donde se presentan tantos sismos en las escuelas, los niños, en parte de su entrenamiento, porque reciben un entrenamiento para eso, sí es meterse debajo de una mesa. Pero es que esta mesa muchas veces están hechas de acero reforzado y cosas así. Entonces, sí sirven para Acá eso. no. Acá no. La RIMAX de Exacto. plástico. El marco de la puerta, tampoco, Sí. porque se cree que el marco de la puerta es una estructura muy Mejor fuerte. dicho, acá derribando todos los mitos. Exacto. Hoy en día no, porque ya vemos que el marco de la puerta es muy delgado, muchas veces es en aluminio o en una lámina muy delgada. Entonces, ¿qué vamos a buscar? La parte más fuerte de la estructura, que es que las columnas
en la estructura. Entonces, es hacernos cerca de las columnas en una posición fetal. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una posición fetal y esta, digamos que esta es la columna y este es el techo, si el techo colapsa así, es para que la gente me entienda, colapsa Sí. así, va a crear aquí un espacio, Y que es un ahí espacio quedas. vital, Ok. y ahí puedes O sea, quedar, esa es la columna, acá está la columna y yo me hago así. exacto, Ok. junto a la columna. ¿Por qué? Porque hay estudios que junto a la columna, esta estructura, que es la columna que es la parte más fuerte, esta parte del techo Cae. puede quedar firme. Entonces va a caer como un tipo bisagra. Y ahí puedes Entonces quedar. colapsa Ok. esto. Entonces cuando colapsa de esta forma, este espacio acá es un espacio vital. Un triángulo, se forma un triángulo que nosotros lo llamamos un triángulo de la vida. Y en ese espacio es vital y ahí puedes esperar a que sea rescatado. ¿Listo? Cuando, si en algún caso pasa, cuando quedes atrapado, no empieces a gritar, porque va a ser un caos. Ujú. Y cuando vas a quedar atrapado, el oxígeno es muy limitado. Claro, te puedes ahogar ahí No mismo. tienes hidratación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si algún momento quedas atrapado, es calmarte. Es muy complicado, claro. Claro. Yo aquí sentado tomando agüita y hablando Sí, contigo es muy total. fácil, pero lo primero es conservar la calma. Esperar un instante y después de un instante empezar a generar sonidos. ¿Con qué? Por ejemplo, con las mismas rocas que quedan, empezar a golpear rocas con rocas. Nosotros tenemos equipos especializados que son capaces de escuchar eso, que al oído humano no lo hace, pero hay aparatos electrónicos que lo hacen. Y tenemos perros entrenados Ujú. para ese tipo de búsqueda. Entonces el perro, nosotros no lo percibimos, pero el perro sí. Y el perro hace una marcación en el lugar donde se debe de Y ya ustedes buscar. ingresan. Claro, porque si tú empiezas a gritar, tú gritas 5 minutos y no pasa nada. Tú gritas 10 minutos y tampoco va a pasar nada, no te vas a cansar, pero eres Una capaz de hora, dos gritar horas. 1 hora, 6 horas, un día entero gritando, te vas a quedar sin voz. Entonces, guarda esa voz para que Tu energía. realmente cuando tú empieces a escuchar ruidos es porque los grupos de rescate ya están muy cerca a ti y ahí sí puedes gritar o pedir ayuda, pero en ese momento es tratar de golpear metal con metal, rocas con Hacer algún rocas. sonido. Exacto, hacer algún sonido que ya los grupos de rescate se encargarán de realizar ese tipo de búsquedas. John, esas, digamos, cuando nos hacen esos evacuaciones, pues como de práctica, Ujú. eso sí funciona, sí ha salvado vidas, porque uno realmente se toma eso como la recocha, como hay el punto de encuentro y no sé quién, y salgan por acá. ¿Eso sí es eficiente para entrenar a las personas o habría otra mejor manera de hacerlo? No, es totalmente eficiente. Desafortunadamente, nosotros como personas lo tomamos como un juego. Ujú, O como cuando estamos en el colegio y se dañaban los baños y nos mandaban para la casa. ujú. Lo mismo lo toman la gente en las evacuaciones en las ciudades. Es un tiempo libre en el trabajo y no debería de ser así. Yo te hago una pregunta. Hoy es tu primer día en este restaurante. Si yo hoy te indico cuál es la ruta de evacuación, con qué sonido vas a evacuar, y si llegas acá y yo no te digo nada y ocurre un sismo y ya tú escuchas la alarma y conoces el camino, ¿quién cree que tienes más posibilidades de Claro, salvarse? el que sepa por dónde hay que Exacto. salir. Para eso sirve todas estas tareas de hacer la evacuación 1 y 2 y 3 veces y otra vez lo mismo, sí, otra vez lo mismo, porque empiezas a conocer las escalas. Digamos que los países más desarrollados que practican más esto, No tienen, las personas incluso ya saben que caminan tantos pasos al frente, tantos a la derecha, que tiene que girar a la izquierda, bajar tantas escalas ya y están ya va a demasiado salir a entrenados. un lugar exacto, a un lugar seguro. Entonces, claro que sirve. Todo lo que sea simulacros de evacuación siempre van a servir para tener un mayor conocimiento y para tratar de mantener la calma. Porque en casos reales, en Brasil ocurrió una tragedia y es que se presentó un incendio en una discoteca y por una mala evacuación se presentaron más muertes por el aplastamiento. Todo el mundo llegó al mismo tiempo a la puerta y ¡puf! Como las Claro, caricaturas se quedaron atascadas y los otros empezaron a pasarles por encima. Hasta que hubo un momento que la entrada se bloqueó y la gente murió adentro por inhalación de humo y otros murieron aplastados. uf, Donde se hubiera hecho una buena evacuación, muchas más vidas se hubieran salvado. definitivamente la prevención es fundamental en estos Siempre, casos. siempre. Nosotros como bomberos, ojalá nunca tuviéramos que actuar. De hecho, en esta cadena de respuesta somos el último eslabón y ojalá nunca tuviéramos que actuar, porque cuando todo falló es que llegan los bomberos.
Pero si fuéramos prevenidos, si fuéramos más cuidadosos, si fuéramos más precavidos, si fuéramos más conscientes de que el mero hecho de vivir ya te genera un riesgo, ocurrirían muchos menos accidentes y se salvarían muchas más vidas. Definitivamente hay que crear conciencia de esto y aplicar todos los tips que nos diste que son súper valiosos porque usualmente no hablamos de esto. John, y nos hablabas un poco de ese tema acuático. ¿Cómo se ve el tema acuático acá? Digamos en Medellín, que simplemente está el río, hay quebradas alternas, pero pues no tenemos mar. ¿Qué emergencias se pueden presentar en este tipo de casos? Listo. En Medellín, aunque no tenemos grandes cuerpos de agua, pues acá básicamente en Medellín tenemos lo que es el río Medellín, tenemos el lago del Parque Norte, tenemos otro lago en el Jardín Botánico, eh, y con nuestros vecinos, por ejemplo, la represa de Guatapé, tenemos quebradas en Santa Elena. Todo este tema de rescate acuático en Medellín ha cobrado gran significado y es por los deprimidos. ¿Qué es un deprimido? Es, por ejemplo, cuando vamos en las vías y hace esto. Desafortunadamente, Se inundan. por la forma en que es nuestro valle, esos deprimidos, aunque es difícil de entender a veces, está por debajo del nivel del río. Entonces, el río está a este nivel y los deprimidos en cualquier parte de la ciudad están por debajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llueve, esta agua no alcanza a evacuar toda en el río porque el río sube su nivel. Claro. Entonces, esta empieza a subir su nivel y esos, lo que es el soterrado y todos los deprimidos de la ciudad, colapsan. De hecho, hace pocos años ocurrió una tragedia De las dos de personas. las dos personas que se ahogaron en uno de los deprimidos. Y acá la invitación es hacer caso. Las autoridades, hoy en día hay un plan de cerrar los deprimidos cuando en Medellín se presentan fuertes lluvias. Si un policía, un bombero, un agente de tránsito te dice no siga, No entre por ahí. exacto, haga caso. Hombre, es que te están diciendo que por ahí no. Y es más común de lo que ustedes creen que pasan y ocurren este tipo de tragedias. Cuando se hundió el catamarán en Guatapé, que era un barco recreativo, se hunde y bueno, Medellín desplaza gran parte de su equipo de rescate acuático para el rescate de las personas y la recuperación de los cuerpos de este. Y las quebradas de Santa Elena, que son muy visitadas, también hemos tenido tragedias. Entonces, ahí en esos cuerpos de agua es donde más se ve. Y principalmente el río Medellín, que aunque la gente no lo crea, accidentes de tránsito, vehículos que Exacto. terminan en el río, las personas salen del vehículo y a veces se ahogan, por las heridas no son capaces de nadar. Entonces, también se hace toda esta parte de rescate ¿Y tú acuático en también esos estás cuerpos presente de agua. en esos casos o no está dentro de lo que Listo, no, sí, mira, los bomberos respondemos a todo, a lo que les todo. toque? Entonces, cuando digamos un vehículo se va, hace poco se fue uno al río Medellín con 3 personas, digamos, la primera respuesta la hace el bombero como tal y tenemos un entrenamiento básico en ese rescate acuático. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y nos damos cuenta que en el vehículo iban 3 personas, pero que nada más se encontraron 2, esta persona desaparecida, entonces ya activan Claro. ese componente especializado de rescate acuático. ¿Por qué? Porque entonces ya son los buzos. Y así las personas no lo crean, en el río Medellín se bucea y se hacen búsquedas. Wow. Entonces, esa parte ya de rescate acuático más especializada, No, y así lastimosamente se es. han encontrado también muchos cadáveres alrededor de. Exacto. Ahí sí En el río entrarías tú. Medellín, exacto. Esa es otra parte que ya se hace una recuperación de los cadáveres que se encuentran en el río Medellín, porque las autoridades, la SIGIN, no hacen el levantamiento en el agua por unos procedimientos que ellos ya tienen, porque no se puede tomar pruebas, porque el agua que corre, pues ahí no se evidencia, pues, ay, no, ¿Qué tomé una pasó? foto acá y no, esa no es el misma agua, Ujú. nada. Entonces se extrae el cuerpo hasta tierra firme y ahí ya sí hacen el levantamiento del cuerpo como tal y toma de evidencias, pruebas y todo esto. John, quiero hacerte esta pregunta que la quiero hacer desde que empezamos el podcast y es, ¿cómo es tu manejo psicológico en todas estas situaciones? ¿En algún momento has visto la necesidad de visitar a un profesional o lo has gestionado tú solo o desde esa misma educación hay algún apoyo en ese sentido? Mira, eso es algo muy personal. O sea, eso es algo que tú vas a trabajar y tienes que trabajar consigo mismo. En el mundo de las emergencias existe algo que se llama el apoyo al apoyo, ¿cierto? Entonces son personas especializadas, psicólogos, que cuando tenemos este tipo de emergencias, ellos nos acompañan.
Esta compañía no es siempre, en algunos momentos. Entonces uno habla de la situación, cómo se Te siente, desahogas. exacto, qué es lo que uno siente. Pero más que todo uno lo hace con su equipo de trabajo. Yo digo que uno tiene, o lo digo yo, pues como bombero, dos familias. Está tu familia, Ujú. que en mi caso es pues mi esposa, mis perros, mi mamá, mis suegros, todo ese núcleo familiar, pero también está mi familia de bomberos. Y es, como lo llamamos nosotros, suena muy romántico, pero es verdad, es esa familia de fuego Ujú, que vos la creas. Pues en una estación estamos 24 horas. Yo claro, estoy 24 horas en la estación, 48 en mi casa. Entonces en la estación duermo, me ducho, comemos juntos, claro. compartimos. Entonces en ese momento de tragedia entre los mismos compañeros, si nos tenemos que dar un golpe en la espalda y darnos ánimo, un abrazo, sentarnos y como nos ha Y pasado, también celebrar. exacto, Ujú, es sentarse en la calle porque dos contrapartes, nos hemos sentado en la calle a llorar y nadie se habla, cada quien está con su duelo, como también hemos estado en la euforia de salvar una vida y abrazarnos y cargarnos y la gente nos aplaude vos no te crees la película en que está. Entonces, claro, son dos extremos, pero los vivimos entre nosotros y también nuestras familias. Sé que estoy acá pues por mi esposa y es un tema que vamos a tocar, pero también les toca muy duro ser esposa de un militar, de un policía, de un bombero, nunca va a ser fácil, pero como yo le digo a mi esposa, pues es mi columna vertebral, o sea, es la que me soporta porque es la que cuando yo estoy triste y muchas veces ni quiero hablar, ella está ahí, ella está ahí sentadita, no me dice nada, pero yo sé que la tengo. Y también cuando yo quiero hablar, ve, me pasó esto, tal cosa, claro. fue puta, no sé cómo manejarlo, pero estoy muy aburrido, estoy triste. Esta mañana tuve en mis manos una vida y no pude hacer nada, la persona se murió, el niño se murió. Hay casos muy tristes cuando vos llegas y encuentras a la persona con vida y te ruega, te dice, no me vaya a dejar morir. Y, y uno, Haces todo lo y uno hace posible. todo lo posible, pero la persona termina, o sea, colapsando, Claro, viendo desvanecer esa muriendo, vida. exacto. Y me tocó un caso, así como un poquito de historias de unos trabajadores de esos que hacen las alcantarillas. Y cuando llegamos al caso, la persona estaba con vida, me agarró la mano, me decía, parcero, no me vaya a dejar morir, yo tengo mis hijos, y yo, no, dale, que estamos trabajando, dale, esté conmigo, conmigo, conmigo. Desafortunadamente colapsa otra parte de la estructura y lo sepulta, y Ah, ya cuando lo encontramos, o sea, yo siempre lo tuve en mis manos, pero ya cuando logramos acceder otra vez, ya la persona ya, había fallecido. Entonces, qué claro, pucha, eso a vos te retumba en la cabeza, no me deje claro. morir, no me deje morir, y murió. Y no es que yo lo haya dejado morir, pero Las uno sí siente circunstancias. Ujú. como, bueno, ¿qué más pude haber hecho? Y es algo que en ese momento se te sale de tus manos, pero como una frase que decía mi papá, que es otra parte de la historia y digamos que era como ese héroe que yo tuve de niño, decía que el acero se forja es al fuego. Entre más temperatura, entre más difícil sean las cosas, más fuerza y más fuerte te vas a hacer. Y eso es lo que va construyendo uno paso a paso con todo eso. John, ¿alguna vez has dicho, ya no quiero ser bombero? Nunca, Nunca. nunca. Todos los días eh, yo le doy gracias a la vida por dos cosas. Por mi familia y por ser bombero. No más. Y digamos que yo tengo una relación muy particular con Dios. Digamos que es como muy de amigos. Entonces yo le digo, mi viejo, dame mi familia y a bomberos, que el resto me encargo yo. Ya Ujú. no necesito más nada. Gestióname eso y Ya, ya. no más. Que yo siempre tenga mi familia y siempre sea bombero. Y no más, no ¿A qué edad se necesito más. pensiona un bombero? Pues acá Bueno, una pregunta muy random, pero se me ocurrió. listo, sí, mira. En Colombia, aproximadamente un bombero se está jubilando entre unos 50 55 años de edad y unos 25 años a 30 años de servicio más o menos, porque pertenecemos a un régimen especial de pensión.
que es un régimen de alto riesgo. Mm. Ahí pertenecen los mineros, los bomberos, los que trabajan con alta tensión, energía, pero alta tensión, que es algo muy parecido a lo de las fuerzas militares, Ok. pero no es lo mismo. Ellos se jubilan más rápido. Ellos ya no necesitan la edad. Ellos simplemente son 22, 25 años de servicio y ya se pueden retirar. Nosotros no. Nosotros sí necesitamos el tiempo de Ujú. servicio más una Y edad. después de ese tiempo puedes seguir ejerciendo hasta cierta, me imagino. Sí, hasta los 62, 63 Ok. años más o menos. Pero yo lo tengo claro, no, pues no voy a llegar hasta allá. ¿Por qué? Uno tiene que ser honesto y hoy en día yo doy todo de mí para mi trabajo, el 100%. Nunca es que voy a dar el 90, es que no, siempre doy el 100%. Pero sé que a mis 60 años ya mi 100% va a ser muy poco para que la Claro, vida de una persona dependa de mi eres 100% a los consciente de 60 eso. años. Ujú. No, no, no. Lo tengo muy claro y ya también desde ya Disfrutándome estos trabajo, años, exacto. sí. John, para cerrar este tema de bomberos, porque nos falta la historia de amor, que yo creo que este capítulo nos va a tocar partirlo en dos. Algunas personas nos dejaron preguntas y te las quiero Claro que hacer. sí. La primera es, cuando hay varias personas a punto de morir, ¿a quién le das prioridad? Listo. Entonces, cuando nosotros llegamos a una emergencia o a un caso que hay muchas víctimas, se hace un triaje. Un triaje es como una revisión rápida de quién está más grave. Entonces, eso sufre una clasificación. O sea, lo que te estoy diciendo es cuestión de segundos. Pero entonces hay pacientes rojos, hay pacientes verdes, hay pacientes amarillos. Ok. Con esta clasificación, vos mirás qué paciente es viable y cuál no. O sea, ¿cuál ya no se le puede hacer Exacto. nada? Uno puede llegar y ver un paciente el cual sus heridas sean tan catastróficas que ya va en contra de la vida. O sea, Ujú. usted dice, no, yo, pues que baje mi Dios casi. Entonces, no. Y al lado tenés una persona, digamos, que tiene heridas Más que no salvables. son vitables, Ok. que no son vital, perdón, y entonces a esa persona es la que uno decide Y si rescatar hay y dos salvar. personas con esa misma situación y solo puedes rescatar a una, Siempre, siempre, digamos que la edad. entran a calificar otras cosas. La edad, hombre, mujer, niño. Uno hace una evaluación muy rápida y después de esa evaluación, uno hace. Te digo algo. Entonces, por ejemplo, llego a una escena, 3 personas. Una persona que, digamos, sufrió una amputación de sus 2 piernas. Un señor de 60 años, el cual tiene fractura de sus piernas. Y tengo un niño de 8 años que simplemente tiene un corte en la frente, ¿cierto? No es que yo vaya a discriminar quién vive y quién muere. Ujú. De eso se encarga Dios. Por eso a este man le tocó ese trabajo que es más duro que el mío. Pero entonces digamos que en ese caso vamos por el niño. Siempre, o sea, yo no voy a estar solo. Después vamos por el anciano. Y si podemos, ya vamos por esa persona. Pero se hace una clasificación. Eso se llama un triaje. En el triaje se mira, se hace esa evaluación y ya se decide quién sí ¿Y y quién? quién no. Digamos, como en el 90% de las emergencias. Porque hay otro tipo de emergencias que la prioridad no es la persona. En materiales peligrosos, Ujú. Claro, rápidamente. porque claro, si tenés a las personas ahí, pero tenés un químico que si estalla mata a todo Exacto, Medellín. exacto. Entonces, por Ah, ok. ejemplo, una fuga de cloro, que el cloro es altamente tóxico. Mami, ya no va a lavar el baño con el cloro. Por ejemplo, tenemos una fuga de cloro. El Sí. cloro es un material que utiliza para purificar el agua. Ujú. Una fuga, eso genera una nube grandísima. Pero digamos que el trabajador que estaba manipulando eso colapsó al lado. Nosotros como equipo de respuesta, cuando llegamos, digamos que ese paciente no es viable, porque si yo dejo escapar esa nube de gas, me va a matar miles, Ujú. millones de personas. Entonces, cuando yo controle la fuga, Salvo a la persona. salvo a la persona. Ok. O ya hay, pues en las maniobras, entonces se hace 2 equipos, uno que vaya por la fuga y el otro que vaya por la persona, pero ya es diferente en cada escenario que podamos tener. Bueno, la siguiente esta me causó mucha risa y dice, es como se ven las series tipo Chicago Fire. Esa, Sí, pues como esa lo misión. mismo, es muy particular porque la gente de hoy en día, cuando ve la serie de Chicago, es igual, es igual. Obviamente, pues acá tenemos más película y todas las emergencias son
Son Wow. maravillosas y uno dice, no, estos manes, pero es lo mismo. Ojalá pues uno atendiera las emergencias que atiende esa gente porque son muy empeliculadas, pero es lo mismo, pero no todo es tan catastrófico como aparece, pero es igual. Vivimos en una estación, comemos en una estación, dormimos en una estación, salimos en las máquinas, las La pregunta comunicaciones, es, todo. ¿los bomberos se ven esa serie? Sí, claro, bombero que no se ve a Chicago Fire no es bombero. ¿Cuál ha sido la historia más difícil que te ha tocado vivir como bombero? Bueno, ya nos contaste varias, pero si tienes alguna otra que se te ocurra. Eh, la más difícil, digamos, fue la de la Gabriela, Ujú. con el tema de la recuperación de los cuerpos de los niños. Para Muy mí dura. fue muy compleja. ¿Cómo hace tu esposa para no tener miedo? Digamos que los que no se han escuchado el capítulo de la esposa de Cami, ella también pertenece a ese gremio de la salud y siento Ajá. que eso lo hace no más fácil, pero más entendible. Por ejemplo, yo que no tengo nada que ver a ese gremio, pues tal vez sería más difícil. A ver, digamos que es muy difícil. Como se los dije ahorita, ser pareja de alguien de la fuerza pública o un bombero es muy complejo. Pero no sé, hace parte de mi esencia. Así, Ujú. así Así te conoció. me conoció en una estación de bomberos. Ella sabe cuáles son los riesgos y digamos que hace parte de una confianza extra. Yo en eso lo hablan como pareja. Sí, claro, Ujú. porque muchas veces, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, ya. Ahí, dejémoslo ahí. Si me fue bien, me fue bien. Si me fue mal, y ahí es cuando entra, o sea, ingresa esa pareja a apoyarte. Amor, ¿cómo te fue? Ah, no, mi amor, mal, complicado. Ah, bueno, entonces ahora sí, ve, ¿y qué Ujú. te pasó? Ah, mi amor, ve, tuve este caso y tal. Y ahí entra ese apoyo. Pero, amor, ¿cómo te fue? No, todo muy bien, un incendio y todo. Casual, una Sí, conversación casual. hoy tuve 2 incendios y estuve en un rescate Ah, vehicular, pero todo bien, muy bien, mi amor. No vamos al detalle, ok, porque ese detalle no sirve de nada y sería muy perjudicial para las personas. claro. Pues, ay, no, es que hoy estuve en un incendio y me sentí atrapado y me cayó una columna y pensé que me iba a morir. Mi esposa no necesita saber eso. Mi esposa Así es. necesita saber que Que yo la estás amo bien. y que llegue bien. Muy bien. ¿Cómo es el día a día de un bombero? Bueno, ya nos contaste mucho de eso. Esta también ya no la respondiste. ¿Es voluntario o es una profesión? Ambas. Ambas. En Colombia existe dos figuras, los bomberos voluntarios y, digamos, los bomberos Sabes que me profesionales. acuerdo cuando te conocí que me contaste una cifra que no sé si aún es así, pero que me decías que hay deficiencia de bomberos, que por cada cuadra, por cada no sé qué deben haber. ¿Me puedes contar un poquito de Listo. eso? Ajá, mira, otra vez, desafortunadamente en los países suramericanos, como en el eje sur del mundo, porque es generalizado, hay un déficit muy grande de bomberos. Más o menos, por tener una norma, es un bombero por cada 800 a 1000 habitantes. Un bombero. Medellín tiene 230 bomberos, 230. para casi 3 millones de habitantes. O sea que estamos desfasados, pero uff. Así que si usted quiere ser bombero, vaya ya a ser voluntario y empiece esa carrera de una vez que acaba de tener un gran maestro. Por mucho, sí, aquí, si es un bombero por cada 1000, aquí estamos aproximadamente un bombero por cada 12.000 personas. Uf, Entonces estamos, o sea, una emergencia acá y mejor dicho, todo colapsa. es complicado. Esta pues es un poco fuerte, pero dice, ¿no sientes miedo de morirte en algún turno? ¿O ya no? No, nunca he sentido miedo de morirme. O sea, obvio, el miedo es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Y he sentido miedo, infinidad de veces. He llorado del miedo, he temblado del miedo, me he visto en situaciones de que no sé qué hacer por miedo, pero miedo a morir no. Desafortunadamente, a ver, al ser humano nos enseñan mucho a amar la vida desde que nacemos, pero nunca nos enseñan no a amar la muerte, pero sí a entenderla. Aceptarla. Y yo digo que la vida es un librito, igual, tiene un inicio, tiene un desenlace, tiene un nudo y tiene un final. Entonces, más que miedo, no. Hace mucho tiempo entendí la muerte y sé que es cuestión de tiempo. Entonces, es más que llegue y yo digo una frase, no me preocupa mi muerte, me preocupa el dolor que voy a dejar a mis seres queridos cuando yo falte. Uf, de verdad, o sea, increíble, increíble esta conversación con John. John, ya saliéndonos del tema de bomberos y Ajá. hablando de un tema más chévere, no Más mentira, no, chisme. lo más chisme porque todo estuvo impresionante lo que nos contaste.
¿Cómo fue esa historia con Cami desde tu perspectiva? Cami es la esposa de John que nos acompañó en el capítulo pasado. Ese lado tuyo, cuando la conociste, cuando la viste y le decías esposa, ¿eso era jodiendo? ¿O vos de verdad la viste y dijiste, esta mujer va a ser mi esposa? Mira, con mi esposa, que la amo, ella sabe que es mi vida, fue algo muy particular. Ella tenía su relación, Ujú. yo estaba solo y yo la miraba en internet, la Pero seguía y espérate, tal. espérate, antes de que nos contes eso, ¿cómo era salir vos con alguien y decirle, yo soy bombero? ¿O salías con gente del mismo gremio? No, No, de nada. hecho, Camila es mi única pareja del gremio y ahí me Wow. quedé. Mis exparejas, nada que ver con el gremio de las emergencias, para nada. Y cuando uno les contaba lo mismo, uno es muy sutil con lo que cuenta. O sea, yo no te voy a contar que yo estaba a punto de morirme, entonces no, pues yo no me voy a casar, voy a enviudar rápido. Pero Camila ya sí sabía esto. Claro. Entonces, cuando ya empecé, pues yo ya conocí a Camila y eso es una negrota hermosa. Yo la veía Ya es espectacular, la pueden ver en el y yo capítulo. no, negra tan buena. Pues ahí me disculpan la palabra, pero yo decía así entre mis amigos. Me encanta. Pero ella tenía su novio. Ujú. Y una premisa que me enseñaron mis papás es nunca le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti. Muy respetuoso. Ella tenía su novio y ya. Yo miraba de lejitos, muy antojado sí, pero desde lejitos. Un día cualquiera empecé a seguirla en redes sociales y tan. Un día cualquiera ella ya no tenía fotos con su expareja. Y tú, ay, Dios mío, ¿Qué? ahora No, sí. eso ahí mismo fue así como las sirenas de los carros. Yo dije, no, aquí pasó algo. Entonces empecé a seguirla y empecé a hablar con ella. Teníamos una amiga en común y ella, la amiga, a todo mundo le decía amiguis, amiguis, amiguis. Entonces, hey, amiguis, ¿qué tal? Y un día estaban en la ambulancia y yo, hola, amiguis, y empezamos a hablar. Y Camila estaba detrás de ella. Y ella me veía a mí como bastante fastidioso, que no soy pues con mucho compartir, necesito mucha confianza como para compartir con A las lo que no sabías que personas. ya la tenías, vea. Pero claro, estaba así como un francotirador, ya estaba alineada. Y fue, digamos, en charla y a la vez en serio. Entonces, Ajá. usted es la amiguis, ay, usted va a ser mi esposa. Y ella me miró hasta muy feo, pero a mí no me importó. Y así siguió un tiempo en los casos. Hey, esposa, ¿qué necesitas? Apósitos, tan. Esposa, listo, ¿estás bien? Ah, listo, esposa, chao. En los turnos, hola, esposa, ¿cómo estás? Ah, hola, John, tan. Y ella ya, después de decirme John, ya empezó, hey, esposo, tal cosa, esposo. Y ya éramos esposos, Ajá. pero no éramos nada. Ella la trasladan, pasa un tiempo y regresa a la estación y empieza la pandemia. Ujú. Entonces, digamos que tendríamos mucho tiempo sin hacer nada. La gente estaba en sus casas, todo. Y empezamos con el juego de parchís. Ujú. Y empezamos ahí a hablar. Y entonces le dije yo, vamos a apostar. Y, listo, de una. Y entonces ella perdió. Y listo, ¿qué quiere? Sorpréndeme. Y ella pensó, pues en las estaciones tenemos mecato, gaseos y todo. Ella pensó que siempre me dices, no, yo pensé que usted me iba a dar una malta con chocorramo. Y Y en tú dándola toda. Exacto, no, eso en plena pandemia, yo llame, venga, es que necesito, no, es que en pandemia no hay, venga y esto, no, venga, es que un Tú chocolate, no, sabías que eso era nada. decisivo. Sí, hasta que encontré una chica en Copacabana que estaba Copacabana, ojo, eso es lejitos. en su emprendimiento, tratando de sobrevivir a este tema de la pandemia, unas cajitas con gomitas y todo esto. Claro, yo aproveché mi estatus de bombero Para desplazarte. para desplazarme porque no teníamos restricción y, no, sí, vea, yo le consigno y me la dejo en portería y me fui hasta Copacabana a recoger una cajita llena de dulces. Y la tapita abría y en esa tapita decía, no es lo que yo te prometa, es lo que yo te voy a cumplir. ¡Ah! Claro, cuando ella ve eso, ella queda Claro, como, fue muy particular porque ella me dijo, es que usted me debe algo, yo estás segura, porque yo sabía que con sus amigas, claro, le iba a sentir pena exacto, que sí, pero es que ella está esperando una gaseosa con un chocorramo. con un chocorramo. Cuando yo llego ella abre la caja, ella me mira y como decimos pues aquí los paisas, se le chocolatean los ojos, ¿sabes? Se le aguaron los ojos y yo ya dije, Ya, aquí fue. ya estoy del otro lado. Y ya empezamos a hablar. Ujú. Empezamos a hablar. Mi papá tenía una enfermedad catastrófica y papá sufría cáncer. Él toma pues una decisión en su vida respetable y papá se suicida. Y digamos que fue un momento para mí, para mi Muy familia, duro. muy complicado. Y digamos que la escena era
caótica, ver a mi papá en el piso, sangre, el Porque arma de igual tú como bombero, fuego. pero igual es tu Nada, papá. eso no, ahí no vale bomberos ni nada. Eso cuando Ujú, es la familia de uno, usted ya ahí no claro. hay profesionalismo. O sea, es muy, muy, muy complejo atender esa emergencia. Yo llego a la casa de mis papás, encuentro a mi papá todavía con vida, eh, el arma de fuego en el piso, la sangre, el desorden, policía, mi mamá, mis hermanos, todo era caótico. Bueno, logramos estabilizar a mi papá un poco, lo montamos en la ambulancia, al Pablo Tobón, fuimos, lo llevamos allá. Cuando yo regreso, mis hermanos destruidos, mi mamá, digamos que esa parte de ser bombero me ha entregado algo de ser poco sensible, o sea, soy muy insensible, no sé si eso tenga parte buena o mala, pero digamos que vos te blindás, sos una persona más dura, más difícil de penetrar con todo, con sentimientos, con conocer a las personas, te vuelves un poco más Ujú. hermético y yo veo mi casa vuelta a un caos y yo digo, no, pues no Hay que quedo sino limpiar. yo. Ujú. Y me voy para la habitación con un baldecito con agua y yo empiezo a limpiar la sangre de mi papá. Y yo siento que por la espalda Camila se agacha y empezó a limpiar. Ella no me dijo nada. Cuando yo me miro, claro, y eso era pues, ustedes se imaginarán la escena, yo llorando y limpiando, cuando ella me dijo, nunca vas a estar solo. Cuando ella me dice eso, ella se ganó un esposo para la vida. Yo dije, no, Esa es la mujer que quiero para mí. si ella estuvo en este momento, no, ella fue. Nunca fuimos novios. Digamos que a partir de ese momento nos unimos, Ujú. pero nunca fuimos novios. 2 meses después, bueno, les cuento, me la tatué. Ahí Aquí está. está, esta es Camila. Eh, Estas son unas plumas porque fue como ese ángel en ese momento. Ay, no voy a llorar. Me la tatuó y en medio de la pandemia me consigo un glamping en Santa Elena. Le mando a hacer un cuadrito de una gente que toma como esta parte del espacio y dice una hora y una fecha y Ajá. toman una fotografía espacial y dice qué constelaciones habían en ese momento. Entonces, claro, eso fue un 15 de abril a las 10:10 de la mañana cuando yo hablé con ella y ya no tenía novio. Y yo le entrego ese cuadro y va, este momento nuestra historia empezó a cambiar. Después llegaste con la tragedia de mi papá y te volviste fundamental en mi vida. Me descubro el brazo y le entrego el anillo de compromiso y le digo, si te quieres casar conmigo y afortunadamente y Afortunadamente, porque si no, atamos orgullosamente, el bueno, tatuaje. yo no, eso aquí, entre nosotros y lo que lo van a ver, yo me cercioré, pues yo no le iba a pedir matrimonio que lo dudara, yo sabía que ella estaba enamorada y que Claro. me iba a decir que sí. Yo jocosamente, porque la gente me dice, ¿y si lo deja? Y yo, no, eso le ponemos gafas y un cigarrillo o alguna cosa. Pero no, nunca me la borraría, porque yo no lo hago por lo que es, Sino por lo que por lo que representa. fue en ese momento. Entonces, este tatuaje representa es como esa salida que yo tuve en ese momento, como esa ruta de escape, digamos, que tuve en la tragedia. Eh, Eso pasó, a los 3 meses le propuse matrimonio, a otros 3 meses nos casamos y ya vamos para 5 años de feliz matrimonio y yo, eso es muy personal, feliz y orgullosamente casado, Sí. con todo. Sí, Y sabes que a mí me parece muy curioso porque, por ejemplo, mi abuela es como, ay, ¿por qué te vas a casar? Eso es una cárcel. Y yo antes lo veo como algo tan bonito, de transformación. Obviamente es muy personal, cada quien lo interpreta como quiera, pero conocer estas historias y entender esos puntos de vista es muy hermoso. mira, algo que a mí me preguntan es, el amor no es un sentimiento, para nada. El amor no, como lo veo yo, pues eso es muy personal. Está el enamoramiento, ay, tan lindo. Para mí el amor es la decisión que yo tomo cada día. De amarla. Exacto. O sea, yo me levanto, le doy gracias a Dios por mi familia, por ser bombero. Y lo tercero que pienso es, hoy voy a amar a mi esposa, cuésteme lo que me cueste. Porque dentro del matrimonio, Hay muchos retos. y hay veces que ni la quiero ver, y hay veces que ella ni me querrá ver, ¿cierto? O porque discutimos, o porque quiero estar solo, o por lo que sea. Pero así sean esos peores momentos, yo ahí tomé la decisión de amarla.
y para mí ha sido un placer, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Amar a Camila y ser bombero. John, no hay mejor manera de cerrar este capítulo que con eso que nos acabas de decir. De verdad, nuevamente, muchas gracias a ti y a todas las personas que hacen esta labor tan linda por nosotros, por salvar vidas, por ayudarnos, por estar ahí en esos momentos en que somos vulnerables y por educarse y tener ese crecimiento. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y bueno, gracias Nada, por estar no, acá. muchas gracias a ti y para todas las personas que van a ver este podcast, nada, amen la vida, no tengan miedo, el miedo simplemente es una herramienta para que no te hagas daño, pero vivan, sueñen y hagan su sueño realidad, que yo me casé con 3 meses de conocido, Y dejé aquí, una y 5 años carrera, después. me volví bombero y después de que yo me arriesgué y busqué mis sueños, mi vida ha sido una chimba. Así de sencillo. Ya saben, síganos, suscríbanse en este podcast y mejor dicho, este capítulo estuvo increíble, así que comparte este capítulo a ese amigo, a esa amiga, a ese conocido que sabes que le va a encantar. Nos vemos en un próximo capítulo. Vale, Chao. chao.